Te damos la bienvenida a Escuela Nehemías de Oración y Restauración, Serie 4 entre España y Colombia, tema 4, pedimos perdón a las comunidades indígenas de Colombia. En el anterior programa contamos cómo algunos protestantes madrileños de mitad del siglo XIX confesaron los pecados de España contra el pueblo sefardita, contra los moros expulsados de España y por los daños de la conquista de las Américas y el tráfico horrible de esclavos africanos. También hablamos de otro ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, y cómo luchó ante los gobernantes españoles para que se terminara con el maltrato, la esclavitud a los pueblos indígenas de las Américas. Dimos algunos testimonios nuestros de la necesidad que hemos visto de hacer esto mismo en la actualidad, porque el tiempo no ha sanado esta herida tan grande y tan profunda. Vamos ahora a contar otros ejemplos de encuentros que hemos tenido con las comunidades indígenas del Cauca, los paeses, los guambianos, y de cómo el sentimiento que nos movió desde el principio ha sido corroborado, que era necesario sanar esta herida histórica si es que queríamos sanar el conflicto armado de Colombia desde sus raíces. En el capítulo 8 de mi libro, Entre España y Colombia, contamos que los 6 españoles que fuimos a Colombia, Ángel, Miguel, Óscar, Alfredo, un servidor, Leopoldo, y Manolo, aunque Manolo vendría un poquito más tarde, los primeros 5 llegamos a Colombia el 10 de diciembre de 1999. Allí mismo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tuvimos un encuentro muy emotivo con 4 agentes del Cuerpo Nacional de Policía. En el libro cuento cómo se produjo dicho encuentro, que llegó a ser nuestro primer acto de perdón en Colombia. A la petición de perdón, la mujer oficial, la agente, con los ojos empañados en lágrimas, nos dijo: ¿cómo no hemos de perdonarles si ustedes han venido desde tan lejos solo para hacer esto? Estaba conmovida. Otro de ellos, un agente joven, dijo: ¿cuán diferente hubiera sido la historia de la conquista española si la gente que vino hubieran sido personas como ustedes y no como los que vinieron? ¡Wow! Estas cosas nos mostraba la importancia. Quizás en España eso no se termina de entender, por eso estamos explicándolo, pero en Colombia, en Hispanoamérica, esto se entiende muy bien y se necesita y se recibe. En el capítulo 9 cuento cómo providencialmente Dios nos introdujo en el territorio indígena paez y guambiano, en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, 2 días después de la anterior experiencia. Esto es el 12 de diciembre. Se produjo un reencuentro con estas comunidades indígenas en estos términos que contamos en el libro. El escenario para el reencuentro entre españoles e indígenas no podía ser más apropiado ni más hermoso: las majestuosas cordilleras de los Andes. El lugar al que los condujo Jacinto era una casona de estilo colonial, enclavada en la ladera de la montaña, con una vista impresionante a su alrededor. Esta casa, construida por los españoles 3 siglos y medio atrás, servía como seminario bíblico y residencia a un grupo de unos 50 estudiantes paeces y guambianos. Aquel domingo, cuando la luz del sol ya había disipado toda oscuridad, llegó a la casa un grupo de 4 españoles, un guía indígena paez y un joven conductor. Después de recorrer y conocer mejor las instalaciones del seminario, entramos al comedor. Los estudiantes estaban terminando de desayunar. El director se dirigió al grupo para explicar quiénes éramos y el motivo de nuestra visita.
Pero repentinamente y nada más empezar, se quebrantó y empezó a llorar. A los españoles esto nos sorprendió. Creo que también sorprendió a los estudiantes. Hasta entonces no habíamos visto ninguna manifestación especialmente emotiva en él. Es así como desde el primer momento el director se convirtió en el heraldo de nuestro mensaje. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Poco seguimos el guión de la petición de perdón ni falta que hizo. Los estudiantes fueron sacudidos por un fuerte viento de profundo sentimiento y empezaron a llorar. Lloraban ellos, nosotros llorábamos, luego expresamos esos sentimientos orando los unos por los otros. Señor, hoy estás quitando una pesada losa de sobre nuestros hombros, decía en su oración una mujer indígena alta, morena y gruesa, de unos 40 años de edad. Perdonamos a nuestros hermanos españoles, perdonamos a España. Gracias porque esto nos ayuda a librarnos de la deshumanización y la vergüenza de ser unos indígenas sin alma, como ellos decían que éramos. Hoy nos sacudimos de este sentimiento de inferioridad. Gracias por liberar nuestro espíritu. Fue una historia maravillosa, pero aquella misma tarde llegamos a Jambaló, un pequeño poblado en territorio totalmente dominado por la guerrilla de las FARC. En este territorio no existía un comando permanente de la policía desde hacía 14 años, tampoco campamento militar permanente. En la celebración del culto dominical de la noche, en la escuela La Odisea, después de nuestra confesión, una mujer indígena de pequeña estatura pero de complexión fuerte, su criatura terciada a sus espaldas en su típico aparejo indígena, tomó la palabra y nos dijo algo que también recojo en mi libro. Como maestra de la escuela de la Odisea, quiero darle las gracias a este grupo de hermanos españoles que ha venido para pedirnos perdón. Por mi parte, yo los perdono, pero también quiero pedir perdón. Perdón a Dios, a nuestro pueblo y a los españoles. ¿Por qué? Porque desde siempre hemos venido sembrando en el corazón de nuestros hijos y alumnos la semilla de resentimiento contra España y los españoles. En la sala se hizo silencio. Todos estaban atentos a lo que la maestra indígena decía. Hemos enseñado a nuestros niños que los españoles vinieron a nuestra tierra para robar, matar y violar. Pero desde esta noche les vamos a enseñar una historia diferente. Les diremos que los españoles vinieron donde nosotros para pedirnos perdón por todo eso y que nosotros les hemos perdonado. Qué cosa más maravillosa, pensaba yo. Esto es como dar la vuelta a la página de la historia de este pueblo. Y es como empezar un nuevo capítulo de su historia. Verdaderamente estamos, hasta el día de hoy, continuamos junto con ellos, escribiendo una nueva página, un nuevo capítulo de su historia. Luego salimos de esta comunidad indígena a Silvia, cerca del seminario, y conocimos a alguien que nos ayudó a ver que lo que estábamos haciendo realmente ayudaba a quitar la base de resentimiento sobre la que se edifica y de la que tanto se alimenta el conflicto armado en Colombia. Y esto nos ayudó a abrir los ojos porque aunque todo este tiempo hemos intentado orar, escuchar a la voz del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo y obedecerle, pero no siempre nos damos cuenta de la importancia que tienen estas acciones que entendemos que es Él quien nos dirige a hacer. Por eso Dios manda a veces personas que nos ayuda a darnos cuenta cuán efectivo es lo poco o mucho que podemos hacer. Por eso decimos que estamos contribuyendo nosotros en algo a terminar con el conflicto armado, a la restauración,
con cosas, con elementos que ningún otro colectivo está usando en Colombia. Te invito a que lo pongamos en práctica porque siempre nos gusta llevarlo al terreno tuyo y mío. Empecemos por lo más básico del perdón y hagámoslo con una oración. Lo más básico del perdón es la cruz. Lo siguiente es arreglar cuentas con el pueblo de Israel. Pero empecemos con tus propios pecados. Si tú no has experimentado el perdón de tus pecados, entonces acude a la cruz. Y te invito a que digas conmigo en este momento, digas, Señor Jesucristo, di, Señor Jesucristo, vengo a ti en este momento, te doy gracias por la obra de redención de la cruz, también por pagar por mis pecados. Traigo a ti todos y cada uno de mis pecados, Señor Jesucristo, y te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Gracias por quitar el peso y la culpa de mi conciencia, de mi pecado. Señor, gracias. Y ahora te pido, Señor, que me conviertas a mí en una persona que ayuda a la redención de otros. Amén. Si tú has sido perdonado de tus pecados, puedes ahora también ir y pedir perdón a cualquier persona que tú has ofendido. Puedes ahora perdonar a los que te han hecho daño a ti. Si eres colombiano o hispanoamericano, te invito a que perdones a España. Si eres español y sientes este dolor, pide perdón siempre que tengas la ocasión a otros pueblos que están a tu alrededor. Y estemos dispuestos a hacer cualquier acción, por más pequeña que sea, porque te aseguro que traerá un fruto para vida eterna, un fruto de reconciliación, de sanidad de las heridas. Recientemente, en diciembre de 2017, visitamos uno de los campamentos, de los 26 campamentos que el gobierno y la ONU instalaron para la desmovilización, el desarme de la guerrilla, las FARC. Visitamos este lugar, el comandante nos decía, queremos que ustedes, los evangélicos, vengan, nos ayuden aquí, porque todavía hay mucho odio a nuestro alrededor. Esto en Colombia. ¿Qué no decir de España, de nuestros países de Hispanoamérica? El Señor nos llama, a ti y a mí, a ser pacificadores y a ser embajadores de reconciliación. Gracias por acompañarnos. Te pedimos que continúes con nosotros a la siguiente lección. Contaremos historias de perdón con las comunidades negras de Colombia.